Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, o una noche maravillosa, o lo que sea que estén haciendo en este momento, lo importante es que están aquí con nosotros. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias del espectáculo, y más específicamente, en el drama que se está desenvolviendo entre dos de las estrellas más candentes del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque este vídeo está cargado de emoción, de confesiones, y de una avalancha de amor que está recibiendo una de las partes de esta historia. Y ya saben, antes de que sigamos los invito, como siempre, a que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si este tema les llama la atención. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, nos encanta leerlos. Ahora sí, con la energía a tope y el café en mano, vamos a empezar. El mundo de las telenovelas turcas, como todos sabemos, es un hervidero de emociones, romances apasionados, y a veces, también, de grandes dramas fuera de la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su química explosiva en la aclamada serie Erkenci, o como la conocemos en Latinoamérica, Pájaro Soñador. Su romance en la ficción traspasó la pantalla, dando pie a rumores y especulaciones de que la llama del amor también había encendido entre ellos en la vida real. Y la verdad, ¿quién no se ilusionó con esa idea? La conexión que transmitían era palpable, era mágica, era de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas. Pero como en muchos cuentos, la realidad a veces puede tomar giros inesperados. Después del furor de Erkenci, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se consolidó como un galán internacional, participando en proyectos tanto en Italia como en otros lugares, y cultivando una imagen de chico rudo y aventurero. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en su país, con papeles que la mostraron como una actriz versátil y carismática, y también como una mujer independiente y empoderada. Pero a pesar de la distancia física y de sus diferentes proyectos, los fans, que no son pocos, siguieron alimentando la esperanza de una reconciliación, o al menos de algún tipo de encuentro que los devolviera a la pantalla juntos. Y aquí es donde empieza el drama del que les hablábamos. En las últimas semanas hemos visto cómo la balanza de la atención pública se ha inclinado hacia Demet de una manera abrumadora. Y no es que Can haya desaparecido del mapa, ni mucho menos, pero mientras él parecía mantener una postura más reservada, Demet ha estado recibiendo una auténtica avalancha de cariño y reconocimiento, tanto por parte de sus fans como de la industria del entretenimiento. Y vamos a ser honestos, esto no ha sido nada discreto, hemos visto mensajes de apoyo, muestras de admiración, halagos, felicitaciones por sus nuevos proyectos, y una energía vibrante que la rodea. Se siente como si la gente estuviera celebrando cada paso que da, cada logro, cada sonrisa. Sus redes sociales se han convertido en un festival de amor y apoyo, con miles y miles de comentarios positivos, y una sensación generalizada de que Demet está viviendo un momento muy dulce. Y claro, todo esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estará reaccionando Can ante este tsunami de cariño que está recibiendo su ex compañera de pantalla? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más intrigantes. Porque mientras Demet nada en un mar de halagos, Can, por otro lado, ha dado señales de un desahogo, de una necesidad de expresar sus sentimientos, aunque no de una manera muy explícita, pero sí perceptible para muchos observadores. No ha habido una declaración oficial ni una entrevista explosiva, pero sí, un cúmulo de señales en sus redes sociales y en algunas interacciones públicas, que nos hacen pensar que tal vez no esté del todo cómodo con la situación. Algunos fans han interpretado ciertos comentarios o publicaciones de Can como una forma de expresar su frustración o su incomodidad ante el auge de Demet. Incluso algunos aseguran que se puede notar cierta melancolía en algunas de sus reflexiones. Y es que, seamos sinceros, no es fácil ver a alguien con quien compartiste un momento tan especial y explosivo, recibiendo toda la atención y el reconocimiento, mientras uno se siente quizás un poco relegado o fuera de foco. Ojo, esto no quiere decir que Can no esté feliz por el éxito de Demet, o que la envidie, pero sí que tal vez le cueste verla brillar con tanta intensidad, sin que él esté compartiendo ese protagonismo. En las redes sociales hemos visto cómo, mientras Demet recibe una lluvia de corazones y emojis de aplausos, las publicaciones de Can a veces parecen más reflexivas, más introspectivas. Incluso algunos fans han llegado a comentar que algunas de sus frases o reflexiones son como dardos dirigidos, no hacia Demet directamente, pero sí hacia la situación en general,
como si estuviera haciendo una especie de catarsis pública. Hay quien dice que está usando un lenguaje subliminal para expresar su sentir, algo que no es tan raro en el mundo de las celebridades, donde a veces las palabras no son suficientes y se recurre a las sutilezas y a los mensajes entre líneas. Y aquí es donde el drama se vuelve aún más interesante, porque la interpretación de estos mensajes es subjetiva, y cada fan, cada espectador, los lee a través de su propio prisma. Hay quienes ven en las publicaciones de Khan una simple reflexión de la vida, mientras que otros ven un grito desesperado por atención. Y es que en las redes sociales, todos somos expertos en analizar el comportamiento de los famosos, y cada gesto, cada palabra, cada imagen se convierte en una pieza de este rompecabezas mediático. Es como si estuviéramos jugando al detective intentando descifrar el significado oculto tras cada publicación, y la verdad, a veces nos equivocamos, pero la intriga es parte de la diversión. Pero más allá de la interpretación de las redes sociales, lo que sí es una realidad es que Demet está en un momento de esplendor. Su carrera ha tomado un impulso impresionante y no solo en Turquía, sino también en otros mercados internacionales. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar papeles muy diversos, y su carisma natural la ha convertido en una de las favoritas del público. Y claro, todo esto se traduce en una gran exposición mediática, en un constante reconocimiento a su trabajo, y en una energía positiva que la rodea por todas partes. Es como si Demet estuviera recogiendo los frutos de su esfuerzo, y la gente se lo está celebrando con todo el corazón. Y esto inevitablemente pone a Khan en una posición un tanto peculiar. Porque mientras Demet está en el centro de atención, él parece estar un poco al margen, observando todo lo que pasa desde una posición más discreta. Y claro, esto no quiere decir que su carrera esté en declive, ni mucho menos. Khan sigue siendo un galán muy cotizado con proyectos interesantes en marcha, pero es innegable que en este momento, la luz del foco se está proyectando con mayor intensidad sobre Demet. Y es que esta dinámica de la fama y la atención pública es bastante curiosa. A veces los roles cambian de un momento a otro, y lo que hoy es el centro de atención, mañana puede estar en un segundo plano. Pero lo importante aquí es cómo cada uno maneja esas fluctuaciones, cómo gestiona las emociones y los sentimientos que genera esta montaña rusa de la popularidad. Y en el caso de Khan y Demet, parece que cada uno está viviendo su proceso de una manera diferente. Mientras Demet se muestra radiante y agradecida por todo el apoyo y el cariño que recibe, Khan parece estar buscando una forma de procesar sus propias emociones, de expresar lo que siente sin llegar a un enfrentamiento público. Y es que a veces el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras, y en el caso de Khan, tal vez esté eligiendo el camino de la introspección y de la reflexión personal. Y claro, todo esto genera un debate entre los fans, que se dividen entre aquellos que apoyan a Demet incondicionalmente y aquellos que defienden a Khan a capa y espada. Y es que al final, todos tenemos nuestros propios ídolos, nuestros propios favoritos, y nos duele verlos sufrir o pasar por momentos difíciles. Pero lo importante aquí es recordar que todos somos humanos, que todos tenemos nuestros altibajos, y que la vida no es una competencia, sino un camino que cada uno recorre a su propio ritmo y a su manera. Y precisamente hablando de caminos, es importante recordar que tanto Khan como Demet han dejado huella en el corazón de muchos fans gracias a su trabajo en Erkencikus. Y es que más allá de la química que tuvieron en la pantalla, la historia de amor de Sanem y Khan, o como los conocimos por estos lados, Pájaro Soñador, caló muy hondo en muchas personas, que se sintieron identificadas con sus sueños, con sus miedos, y con sus pasiones. Y es esa conexión emocional la que hace que este drama de la vida real sea aún más interesante, porque los fans siguen sintiendo un cariño muy especial por ambos, y quieren lo mejor para ellos, aunque eso signifique que sus caminos sean diferentes. Y volviendo al tema del amor, la avalancha de cariño que está recibiendo Demet es algo que no se puede negar. Es como si la gente se estuviera volcando a su favor, como si estuviera enviando una oleada de energía positiva, para apoyarla en su camino. Y esto sin duda debe ser muy gratificante para ella, porque le debe dar una sensación de empoderamiento y de confianza en sí misma. Es como si se hubiera convertido en la reina de la este. Y el público le estuviera rindiendo homenaje a su talento y a su carisma. Y mientras tanto Khan, aunque no esté recibiendo la misma atención pública, sigue trabajando en sus proyectos, siguiendo su propio camino, y buscando su propia forma de brillar. Y tal vez, en este momento de desahogo, esté encontrando la motivación y la inspiración para seguir adelante, para reinventarse a sí mismo y para demostrar todo lo que vale.
Y al final lo que importa es que ambos puedan encontrar la felicidad y la satisfacción en sus vidas, tanto en el plano personal como en el profesional. Y claro, todo esto nos deja una gran lección, que la vida no es un cuento de hadas, que hay altibajos, que hay momentos de gloria y momentos de oscuridad, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con la cabeza en alto. Y en el caso de Khan y Demet, nos han demostrado que dos personas pueden tener historias muy diferentes, pero que ambas pueden brillar con su propia luz, y que no tienen que ser rivales para alcanzar sus metas. Y claro, la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos siempre estará ahí, en el corazón de los fans, pero por ahora, lo que importa es celebrar sus logros individuales y desearles lo mejor en su camino. En conclusión, hemos recorrido un camino lleno de emociones, de especulaciones, y de análisis profundos de las redes sociales de Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo la atención pública se ha volcado hacia Demet, quien está viviendo un momento de esplendor y recibiendo una auténtica avalancha de amor y reconocimiento. Por otro lado, hemos percibido señales de desahogo por parte de Khan, quien parece estar procesando esta situación desde una perspectiva más introspectiva. Sin embargo, es importante recordar que ambos son personas talentosas, con carreras brillantes, y que cada uno tiene derecho a vivir su propio camino de manera independiente y auténtica. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que importa es su bienestar personal y profesional, y como fans, debemos apoyarlos en sus decisiones. Hemos analizado sus interacciones, sus mensajes subliminales, y los mensajes de apoyo de sus fans, que son tan importantes para ellos, pero sobre todo hemos hablado del poder de las emociones en el mundo del espectáculo, que no es tan diferente de nuestras propias vidas. Queremos agradecerles de todo corazón, por acompañarnos en este viaje de análisis y reflexión, por ser parte de esta comunidad y por compartir sus valiosas opiniones. Nos encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus perspectivas. Recuerden que este canal es un espacio para la interacción y el debate respetuoso, donde todos podemos expresar nuestras ideas sin temor a ser juzgados. Así que los invitamos a seguir dejando sus comentarios en la sección de abajo, compartiendo sus pensamientos sobre Khan y Demet, sobre sus carreras y sobre el futuro de ambos en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, antes de despedirnos, los invitamos a que le den un me gusta a este vídeo, si les ha resultado interesante o entretenido, y lo compartan con sus amigos y contactos, para que más personas se sumen a esta conversación. Y si todavía no se han suscrito al canal, los animamos a hacerlo ahora mismo, para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Estamos constantemente trabajando para traerles las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, los análisis más profundos y los debates más apasionantes. Así que súmense a nuestra comunidad y juntos sigamos descubriendo los entresijos de la fama, del drama y del amor. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.